Que una serie tenga un buen fandom, un buen grupo de seguidores, es muy complicado. Doctor Who es un gran ejemplo. Lo tiene en España, y eso que realmente se ha emitido muy mal y ahora ni se emite. Hoy en día es más o menos fácil. Hace años no lo era tanto. Imaginad que hace 25 años un autor español, un autor de cómic español, consiguiera tener una legión de seguidores, una legión de fans. Alguien lo hizo y lo consiguió por un solo motivo, que él mismo era un fan. Hoy tenemos con nosotros a Cés Piñol. Bueno, Cés, muchas gracias por venirte a Puerta Abierta. Gracias a vosotros. Creo que lo primero es evidente sobre qué vamos a hablar la primera parte, sobre Fan Hunter, ya 25 años. Demasiados, creo ¿Demasiados, yo. sí? Sí, quería retirarme hace un tiempo. Yo ya tenía pensado de dedicarme más quizás a la edición o dedicarme un poco pues, a potenciar el multimedia de los muñequitos, pero con que sigue vendiéndose y siguen habiendo ofertas de trabajo respecto a la creación, pues bueno, no cuesta nada, son narizones. Eso que iba haciendo 25 años precisamente, seguirá durante un tiempo. ¿Y qué crees que ha hecho que aguante 25 años? Porque ya no voy a decir simplemente, o sea, que un cómic de nuestro país, que las ventas suelen ser como son, aguante tanto, es casi un milagro. Pero que en general un producto de donde sea aguante 25 años, con nuevas historias y con buena salud, ¿por qué es? No es fácil y nos hemos dado cuenta de esto porque cuando yo salí de Planeta, estuve publicando con ellos 20 y pico años y pasé a Panini, hubo un impasse de no publicación donde verdaderamente creíamos que iba a bajar para siempre. Pero lo levantamos y hemos visto que el éxito ha vuelto cuando hemos visto que en las colas de las firmas de ejemplares había gente de 3 generaciones distintas. ¿Por qué? Porque los fans son los mismos ahora, ¿vale? Es el mismo tipo de fan ahora que hace pues 25 años. ¿Qué pasa? Que ahora hay muchos más, están mucho más variados, han salido del armario, las aficiones unen mucho más a la gente debido a las redes sociales y llega un momento en que dices, bueno, pues si hay una 4ª generación, ¿por qué no seguir? Acabas de usar un término que me ha llamado la atención, has dicho salir del armario. ¿Estábamos ocultos los aficionados a subcultura, a ocio, a este tipo de materiales? Estábamos desconectados. Antes, la forma de comunicarnos entre nosotros, entre los que somos fans, bueno, el tipo de fan, para definirlo, es pues, una persona pues, que le gustan leer libros, leer cómics, ver películas de cine y ahora convertirse en un seriéfilo, o sea, ver muchas series de televisión. Siempre hemos estado allí, pero se ha demostrado que hay una afinidad entre toda esta gente que le gustan pues, este tipo de obras de ficción en estos formatos. Unirlos a todos ha sido también gracias a las redes sociales. ¿Y qué hace eso? Que esa unión, esas reuniones, ya sean en eventos físicos o en redes sociales, retroalimenta, porque dicen, hay más como yo que disfrutan de esto y me dan a conocer otras cosas que a mí, por ejemplo, se me escaparían. Hace 25 años, cuando tú empezaste como un fancinero, que era lo que hacías, sí. ¿Llegaste a imaginar que todo esto podía suceder? No, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, me sorprendí cuando empecé a publicar en 1989, empecé a publicar en Planeta de Agostini unas tiras de humor junto con los fanzines. O sea, lo que pasa es que en aquella época publicar era muy difícil. Para un autor español había muy pocas tiras de prensa dentro de los cómics de Marvel, que es donde empecé yo. Entonces, claro, digamos que era un fan que había conseguido publicar a través de visualizarse enviando cartas en una especie de superhéroe en aquella época. Lo cual no me quitó que mientras yo iba publicando y haciendo más trabajos en Planeta, fuera editando, sin que nadie me dijera qué había de poner y qué no, mis propios fanzines. De hecho, sigo haciéndolo todavía ahora. Aparte de la publicación en grandes editoriales, sigo sacando mis productos aparte. ¿Tú crees que lo que te pasó a ti, pues que lo que todos sabemos, el concurso que hubo, los dibujos que fuiste a pedir, la leyenda de Cés Piñol, si quieres lo llamamos así, la leyenda, ¿tú crees que eso hoy en día podría pasar? Tal como funciona el mundo editorial ahora mismo. Bueno, de hecho ahora es todavía más fácil hacerlo. Me ha pasado últimamente con otros productos. Por ejemplo, yo, claro, no me canso. Yo sigo participando en los concursos. Esa clave es buena. Yo siempre he participado en un montón de concursos y mi mujer me dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué participas para que te den entradas de cine o para ganar DVDs? Y dice, porque está allí la posibilidad de concursar. Siempre me ha gustado. Vuelvo a ser un fan. ¿Por qué? Los calquitos. Los calquitos, yo de pequeño hacía los calquitos, los coleccionaba, son una especie de hojas que se abren así, con un fondo y tú vas poniendo, rayando para poner los personajes. Sí, los dibujos se quedaban, sí, eso de pequeños. Entonces los guardabas y bueno, ahora se pagan muchísimo por internet. Bien,
Yo me enteré de que había un señor de Singapur que había conseguido la licencia, que la tenía Gillette, la empresa Gillette, y estaba sacando los calquitos. ¿Qué hice yo? Los calquitos originales. Los calquitos originales, y también estaba creando de nuevos, con autores de todo el mundo. Le dije, por intentarlo, le escribí, oye, se llama Zulicán, dice, oye Zulicán, yo soy muy fan de los calquitos, soy bastante conocido en España, Sudamérica, ahora en Italia, en Inglaterra tenemos subido algunas cosas, me encantaría hacer un calquitos. ¿Qué te parece si hago uno? Me contestó, bien. Tuvimos una especie de feedback a través de internet, vino a Barcelona, nos conoció y me han publicado un calquitos a nivel mundial. Y es un fan que escribe a una gran empresa a través de un medio que te permite enseñar tu trabajo como es internet y conseguir publicar a nivel a lo grande con esa ilusión que nunca he perdido desde 1989, de ser un fancinero. Ya que hablamos de calquitos y cosas de la infancia, sobre el tema de Fan Hunter, ¿qué producto te gustaría llevar a Fan Hunter? Es decir, ahora ya está el peluche, que es la reedición que se hizo, el Essential, sí. Ya has hecho los calquitos, ¿qué te gustaría? ¿Unos Air Gun Boys? O sea, yo creo que serían geniales. A mí lo que realmente me gustaría es tener el Monopoly de Fan Hunter. ¿Por qué? Porque el Papa Alejo, que es el personaje de mis cómics, que es un fenicio, un villano carismático, porque es el personaje más querido casi de toda la serie, es un vendedor nato. Pues imagínate hacer un Monopoly con tiendas de cómics en lugar de hoteles, montando pues todo esto que hablábamos antes, todo este conglomerado de tiendas, de eventos y de salones del cómic, de convenciones que se han montado a partir del friquismo o del fandom. Ahora que estoy pensando, ya que has dicho lo del Papa Alejo, que a fin de cuentas es Alejo Cuervo, el dueño de Gigamés. El dueño de Gigamés, sí. Hay una parte muy fantasiosa, pero que es tu propia vida, la que está metida tanto en las tiras de Fan Letal como en el propio Fan Hunter. Salía Cesdenbrough, sí. Tú. ¿Se puede decir, cogido un poquito con los hilos igual, que tú ya hacías autobiografía antes de que se pusiera tan de moda ahora con la novela gráfica? Totalmente. Totalmente. O sea, además lo reconozco de forma muy abierta. Yo explico las historias que a mí me gustaría vivir. De hecho, también en muchas ocasiones me ha gustado vivir las cosas que yo podía, y o sea, solo me falta saltar por paracaídas, ¿no? Pero sí que me gusta, digamos, fusionar realidad cotidiana con ficción, y la ficción incluye mucho de ciencia ficción y terror. Entonces, claro, al unir estas dos cosas es cuando aparece esta experiencia vital que se basa en mí como coleccionista, como fan, como lector, primero como fan de base, luego como fan profesionalizado y ahora como padre de posibles fans, que son mis hijas, y que son muchas veces ahora han entrado también a formar parte, me dan muchas ideas para publicar en los nuevos cómics. Y que además conectan precisamente con ese público lector de 40, 50 años, treintañeros, pero a la vez intento también luego intercambiar con tiras, con gags, que me hagan conectar con esos veinteañeros o de 11 a 18 también, que es el público que vuelve a interesarse ahora por Fan Hunter. ¿Cómo ha cambiado el fandom? Claro, son casi 30 años desde que empezaste a hacer cosas. Al principio, el fandom que había antes, yo creo que no es ni parecido. Yo no sé si puedo decir que antes existía realmente en España un fandom de nada. Existía, pero como te decía antes, era un fandom que no se conectaba entre sí. O sea, antes la forma de relacionarse de los fans, de crear comunidad, era los viernes por la tarde o los sábados yendo a las librerías especializadas. Donde había. Donde habían. A veces en Valladolid había un kiosco. Kiosco Cómic. Kiosco Cómic, que era el centro que lo mimábamos muchísimo desde la editorial, porque era el centro básico para que la gente encontrara los cómics. Pues sitios como Kiosco Cómic, gente como las librerías especializadas, empezaban a hablar, a hacer tertulias, a montar fanzines, a colaborar entre ellos y a crear pues este fandom. Era muy difícil tener acceso a lo que se publicaba. El fan de ahora vive en el paraíso absoluto. Todo lo que quieras lo puedes conseguir en cualquier momento, ya sea comprando virtual, ya sea versiones electrónicas, ya sea en Wallapop, ya sea en Amazon, ya sea en eBay, todo lo tienes a tu alcance. ¿Y qué pasa? Que los que antes éramos unos frikis, que estamos en poder de los críticos que decían esto es bueno, esto es malo, nos hemos hecho con el poder. Qué bien suena eso. Nos hemos hecho con el poder. Y ahora pues han reaccionado muy bien las editoriales, sobre todo las editoriales y las productoras cinematográficas y las productoras de series de televisión, diciendo tenemos un público potencial que antes lo teníamos resignado allí en pequeñas convenciones y que ahora es a nivel mundial. ¿Fans de 007?
en todo el mundo. ¿Por qué no los mimamos en lugar de hacer coleguismo falso? ¿Por qué no sacamos lo que ellos querrían ver? Por eso nos están haciendo realidad todo lo que queríamos hace 25 años. Crossovers entre personajes, adaptaciones de TVOs de superhéroes, TVOs basados en películas como los de Aliens, Depredador, etc. No. Jauja. Vivimos en jauja, eso está muy bien, pero quizá tenemos demasiado, porque lo decías, ahora uno es seriéfilo. Me acuerdo que en una charla Javier Olivares, el del Ministerio del Tiempo, comentó que ha llegado un punto en el que engullimos las series y que casi ni las disfrutamos. Es decir, ahora está Jessica Jones, yo todavía no me he visto Daredevil, se te van acumulando y si quieres seguir alguna miniserie y no digamos ya leer y ver películas, ¿no tenemos quizá demasiado? Fíjate, te voy a poner otra vez mi caso, ¿no? Y esto es lo que me hace que dibuje sobre estas cosas y la gente se identifique. Mi mesa, ahora, mi mesilla de noche, tiene esto de cómics por leer. Tiene esto de libros por leer. El disco duro, ¿vale? O por ejemplo, en el canal ahora que tengo contratado para mirar películas, tiene acumulado temporadas y temporadas de series. Tengo películas por ver que se estrenaron hace 3 años. Es imposible. De verdad, es que estamos viviendo una saturación. Todo el mundo lleva unos años advirtiéndolo también. Habrá una cierta criba porque llevan muchos años editándose muchos cómics, muchos juegos, muchos libros y produciéndose una gran calidad de series y una gran cantidad de series y películas. Por lo tanto, los que somos autónomos y tenemos tiempo y tenemos problemas para leer, imagínate la gente normal, que tiene un horario y que solo puede leer de noche o al mediodía. Yo creo que sí que verdaderamente debería pararse un poco y, en lugar de sacar tanto a la vez, sacar menos y promocionar más cada producto, porque un libro, un cómic, tiene una vida máxima, como lo comentaron varios libros hace tiempo, hace unos días, de 15 días en una estantería. Que es nada. Es nada, no hay tiempo para venderse, porque enseguida ya hay otra cosa, hay un montón de novedades y claro, es imposible, las librerías no pueden asumir tanto material y sobre todo no pueden tener un almacén con números atrasados. Mira, tú que has sido autor, fan, has hecho también parte de edición y bueno, con tu propia empresa, ahora que hablamos de promoción, ¿se cuida la promoción de los productos? Se cuida la promoción porque nos tiene a nosotros como aliados. Nosotros ahora ya me salgo de la parte profesional y me vuelvo a poner en la parte fan, ¿no? ¿Vale? Tú ves el primer capítulo de Jessica Jones y lo que puedes hacer es transmitir lo que te ha gustado. Si eres un poco gurú, si tienes un poco de seguidores, eso se multiplica. Y si se une a lo que hace la otra gente y va opinando, puede o hundir o promocionar muchísimo una serie. Lo saben. En redes sociales hacen un trabajo muy bueno en esto con algunas series. Pero digamos que las editoriales, las productoras, tienen un departamento de promoción con un número limitado de personas. Sí, claro. No pueden estar al tanto de todo. Entonces, claro, llega un momento en que hay un gran capítulo de Doctor Who de hace 2 temporadas que te encantaría haber visto y no te has dado cuenta ni que ha salido. Hay películas que las han estrenado y que se me han escapado precisamente porque no he podido, y yo me dedico por una persona informada, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Tumblr, Todo. lo leo todo y dice, hostia, un momento, a ver, Spider-Gwen, ¿quién era? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que sí, que verdaderamente depende de muchas veces de nosotros, como autores, ¿vale? Paso a la parte autor, promocionarnos. Los autores ahora ya tienen que tener un buen abogado al lado, imprescindible, y tienen que tener un buen comunicador, o ser ellos mismos un buen comunicador en redes sociales para dar a conocer su obra y recordar que esa obra sigue allí vigente, porque si no enseguida se te comen o tu propia obra, si produces mucho, o la obra de los demás. O sea, que realmente aquí hemos pasado a un punto en el que se supone que la promoción debería ser parte de la editorial o la productora, pero recae en el autor. Pero es que antes no lo había este departamento. El problema está en esto. Antes el autor, un escritor, un ensayista o un autor de cómics, entregaba su TVO a la editorial o su libro, la editorial lo ponía a la venta y bueno, en 2 meses perfectamente podía estar ese libro en las estanterías y se vendía, la gente iba pasando. Con que ahora, lo que te decía antes, las novedades se devoran unas a las otras, sale ese libro, pero ese libro puede pasar desapercibido, a menos que sea un superventas, y precisamente porque ese departamento no ha sabido emplazarlo bien, pero es que no se puede, es que es imposible.
Entonces, ¿qué pasa? Que el autor se ve obligado precisamente a luchar contra sí mismo. Tiene que, por un lado, pasar mucho tiempo promocionándose, por otro lado, creando. Sí, claro. Y eso hace que, francamente, te autodevores a ti mismo también. El tiempo, te falta tiempo para todo. ¿Y tu secreto para promocionarte? Si quieres desvelarlo. El secreto... Todos tenemos... La naturalidad. Ujú. La naturalidad. Cuando yo veo en redes sociales a alguien que habla con el estilo colega, esto te va a gustar, todos comprad este libro como mola, digo, uy, este es un señor que han pagado para que diga esto. Yo digo yo hablo con el idioma fan. O sea, si no me gusta Daredevil de Netflix, no le voy a decir tenéis que ver Daredevil o tenéis que comprar mi peluche. Digo, aviso, el peluche se va a acabar dentro de un tiempo y todos vais a ir locos a por él. O lo compráis o os vais a quedar sin. Y creo que no sé, esa conexión, esa naturalidad, ahí está el secreto, es lo que hace pues, bueno, pues que la gente siga, entre comillas, consumiendo narizones. Y lo cual me siento muy honrado. Para mí, yo nunca, ya digo, al principio no pensaba que esto nunca iba a cojar tanto. Hemos comentado varias veces el tema de redes, es imposible hoy en día que una entrevista no salgan, y lo mucho que ayudan a la promoción, pero también nos esclavizan, sobre todo a los autores que nos toca promocionar. ¿Nos ayuda o nos esclaviza? Tiene un 50%. Por otro lado, lo que te comentaba antes, que me decías, bueno, sí, debe el autor lanzarse a hacerse la autopromoción. Sí, debes ayudarte y hacerlo con la mayor gracia posible, ¿vale? Dando inputs, o sea, bueno, te voy a dar bocetos, te voy a dar cosas inéditas, te voy a regalar cómics, te voy a regalar merchandising, es como las sesiones de firmas. Las sesiones de firmas, cuando tengo gente que ha estado 2 horas esperando para que le firme, porque son sesiones de 2 horas y media o de 4 horas, yo me llevo cosas para regalarles, porque es lo que me gustaría a mí, que fuera una sesión de firmas y vale, me llevo la firma, me llevo el libro y pum, toma, una lámina de edición limitada o un pin. Al regalar esas cosas, das un poco más de emoción al hecho de seguir a un personaje o a un autor. Cuando estás informándote, porque claro, ¿qué tenemos? La gente que hacemos humor referencial, la gente que trabajamos viendo muchas películas y dibujando sobre ellas, viendo muchas series y tal, hemos de estar informados. Y francamente, debes estar conectado demasiado tiempo para estar al tanto de todo lo que sale, precisamente porque hay saturación de cosas. A mí me gustaría hacer un gag sobre Los Soprano, pero necesito haber visto toda la serie. ¿No has visto Los Soprano? Voy por la mitad de la temporada, voy a 2 capítulos por semana, por eso, porque estoy esclavizado con otras series. Eso es imperdonable. Imperdonable. Aparte aquí Estoy en ello. Que has dicho varias veces, que hay tanto que no nos da tiempo a verlo para poder escribir de ello, ya no digamos, pues eso, los libros de ensayo que puedo hacer yo, las referencias que haces tú en tus cómics. Llega un punto en el que simplemente intentas hacer lo mejor que puedas, pero tienes que dejar atrás muchísimo. Eso también afecta en el día a día, en el proceso de trabajo. Sí, porque hay unas cosas, hay que diferenciar también la parte otra vez profesional de la parte fan. A mí me gustaría ver muchísimas cosas y dedicarle mucho más tiempo. En el momento en que ves de que una cosa no va a ser muy importante, va a valer muchísimo la pena, la descartas. Y las cosas que verdaderamente te gustan es las cosas que vas... O sea, cada libro nuevo que salga de Dennis Lehane no lo voy a apartar, me lo voy a leer. Quizás no me lea todos los de Stephen King, ya cuanto antes los leía todos. Y quizás no todas las series, por muy bien promocionadas que estén. O sea, si a mí, por ejemplo, una serie que ha salido hace poco, hace unos meses, Into the Badlands. La premisa me gusta, pero si al segundo capítulo o el tercero no me engancha, me sabe muy mal, pero por mucho que me digan que al final de la segunda temporada empieza a ir bien, no voy a tener tiempo de verla, porque tendré que dedicarle a otras cosas que verdaderamente me gusten mucho. Con la edad, cuando tienes hijos y tienes menos tiempo y muchas responsabilidades, te vuelves mucho más exigente. ¿No te pasa a veces que, pues claro, tú escribes de cosas de las que te gustan, básicamente, que hay muchos casos que intentas ver una serie o una película que pretendes que sea por afición y se convierte en trabajo, porque tienes que referenciarlo? Me pasa siempre, siempre. O sea, hay un momento en que me siento y tengo que desconectar, tengo que preparar mi Coca-Cola, mis palomitas para sentirme de que voy a disfrutar, porque si no, estás diciendo, uy, este plano, uy, este contraplano, uy, qué bien filmado está esto, uy, que te vuelves un crítico tú mismo, nos convertimos en críticos, precisamente porque trabajamos en imagen y transmitimos la imagen. Entonces, claro, también te das cuenta de que también te vuelves muy exigente en este campo.
y empiezas a decir, oye, estas escenas de acción tan mal filmadas, a mí no me las intenten colar, porque aquí realmente no te estás enterando de nada de lo que está pasando. Y sí, te das cuenta de que no estás viendo la serie o leyendo el libro, sino que estás analizando lo que estás leyendo. Hay una solución, y es verdaderamente hacer tabla rasa, o sea, mentalizarte de que voy a ver límite 48 horas y voy a disfrutar como un cosaco y como un fan. No voy a hacer, esto no es trabajo, es placer. Hay una cosa que tú has hecho, no sé si te has dado cuenta alguna vez, que es transmedia, incluso antes de que la palabra se pusiera de moda y todos la supiéramos, porque Fan Hunter, bueno, toda tu obra en general, empieza en cómic, o sea, empieza en fanzines, salta a publicárselo luego en Planeta, de ahí salen los tebeos de Fan Hunter, luego hay novelas, hubo, bueno, la serie que se hizo, hay un juego de rol, ahora hay otro juego de rol, sale a peluches. ¿Cómo ha pasado todo esto? ¿Y cómo puede ser que antes de estar tan de moda el término, tú dieras el salto a todo ello? Pues porque había una herramienta que fue definitiva, se llamaba Previews, catálogo Previews, y fue hace muchos años cuando te comprabas los cómics por extranjeros, te llegaban a través de un catálogo que venía, o sea, tenías que rellenar, ahora no es como boom, que con un clic lo compras y te lo traen, ¿no? Cuando yo descubrí el Previews y a través de los fanzines que traían noticias de Estados Unidos, yo vi que en Estados Unidos, y muy tímidamente, porque entonces lo único que había de merchandising era algunas cosas de superhéroes, algunas cosas de la Secret Wars, o los típicos muñequitos, los típicos juguetes que todos hemos tenido, de soldaditos, no son las cosas que nos gustaban. Me di cuenta que los americanos, y mucho antes que los japoneses, pues empezaban a basar... empezaron a sacar merchandising friki. Merchandising basado en esos cómics que tanto nos fascinaban, porque ya llevaba, pues bien, en los años 80, pues ya llevaba 10 años de lectura continuada de TVOs. Y yo dije, ¿esto por qué no se hace aquí? Me di cuenta de por qué. Porque fabricar merchandising aquí era muy caro y todavía no había la costumbre de fabricar en China. Pero era posible si verdaderamente, digamos, triangulábamos la cantidad de lectores que tenía, que era muy elevada, con la cantidad de demanda que podría haber en las tiendas especializadas. Sin tiendas especializadas en cómic no podía hacer algo así. ¿Y cuánto merchandising podíamos hacer? Sí que hicimos unas pruebas con algunas cosas. El juego de rol fue una pasada, precisamente por eso se distribuyó en tiendas de cómics y en tiendas de juegos, con sus había miniaturas. Muchísimos. Empezamos con las miniaturas a fabricarlas, salían caras pero seguían vendiéndose, y después de 4 o 5 pruebas vimos que funcionaba y que en aquella época tebeos españoles no hacían esto, era lo único que había de merchandising. Por tanto, digamos que abrí las puertas a que ahora pues haya mucha gente que sí que se haga su propio merchandising, porque anima no solo tu libro o tu cómic que está en una estantería puesto de pie o puesto así, si ahí tienes suerte de que te lo pongan y te lo visualicen bien, sino que el merchandising también está estratégicamente colocado en muchos sitios. Y, quieras o no, hay algo que no ha cambiado del 89 hasta ahora, y es que si un cómic, una obra, tiene merchandising relacionado, es que funciona. Sí, eso es verdad. Y para empresas que quieran luego fabricar, porque luego empezamos publicándolo nosotros, pero luego hemos ido estos años licenciando la marca para que se hagan cosas. Si tú tienes un peluche, tienes unos llaveros y tienes un mousepad, hay gente que dice, uy, esto funciona. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues yo te hago las camisetas. ¿Cómo? ¿Hay camisetas? Oye, pues ahora me gustaría sacarte un juego de tablero. Ah, ¿hay también juego de tablero? Oye, a nosotros nos gustaría sacarte un juego de cartas. Pum, 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 pum. También se retroalimenta. En tu opinión, que has sacado tanto material tan diverso, ¿por qué realmente hoy en día hay tantas empresas, ya sea de cómic o producciones? Por ejemplo, en Águila Roja, Tadeo Jones, que era Tadeo Jones, carne de figuritas, maravilloso, yo me hubiera comprado todas. Sí. ¿Por qué en España no termina de darse ese paso cuando sí que hay un público que quiere el producto y que si tú vas a la tienda y en vez de Tadeo Jones está Benten, te compras Benten? Porque todavía hay muchísima gente, muchos ejecutivos o mucha gente en las empresas que tienen una visión todavía un poco cerrada de lo que es la producción y lo que es la distribución, lo que es la venta y lo que es la promoción, lo que hablábamos antes. Por ejemplo, no sabes la cantidad de veces que me he encontrado con productores de juegos o de multimedia o de animación diciéndome: un mundo donde los fans son los protagonistas, una serie donde los fans simplemente lo único que hacen es hablar y explicar sus cosas frikis, esto no puede funcionar, no se lo va a creer nadie. 26 años después, aquí estamos.
Y 26 años después, los productores, oye, esto sí que funcionaba. Dice, ¿qué pasa? Que has visto Big Bang Theory, ¿no? Ah, Vamos pues con retraso. Fan Letal, Fan con Nata lleva haciendo esto desde el año 1989 y vendiendo como varios miles de ejemplares. Y ahora, pues no, pues la licencia ya me la ha cogido otra persona. Ay, ¿por qué no lo dicen en su momento? Porque falta un poco de visión, mirar para adelante y sobre todo arriesgar. Y para acabar te diré que cuando yo trabajaba en redes sociales, trabajaba para un canal de animación, sí que por otro lado, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde Japón, era muy importante que una serie de animación saliera coordinado con la aparición en grandes almacenes de los merchandising relacionados y que todo se promocionara a la vez. Esto es la otra parte, esto es lo que está bien hecho. Cosa que aquí parece que no se hace. Porque viene desde fuera. Aquí lo que pasa es que la gente no tiene visión comercial. Hay muchos autores, ya te digo, y muchos editores y productores que se dedican a hacer eso y no son transversales. No hacen reuniones de brainstorming diciendo qué podemos sacar de esto. Tenemos un TVO que se vende bien, vamos a sacar la tela de araña a abrirla. No, sacan el TVO o ven el juego o lo que sea y se quedan allí. Oh, es que no ha funcionado. Hombre, aunque sí que es cierto que empiezan a haber normalizaciones en ciertos temas y que intenta hacerse una producción, al menos ciertos productos. No sé si has visto el anuncio que ha hecho el seleccionador sobre Star Wars. Sí. Por ejemplo, igual sí que se está intentando ahora empezando a apostar por cierto tipo de promoción más general. ¿Cómo lo ves tú? Que hay un mercado potencial muy grande. Hay mucha gente dispuesta no solo a comprar, sino a irse contenta a casa con esa cosa que se ha comprado y a sentirse como especial cuando ha adquirido ese producto. Pero si no se llega al consumidor, lo que te decía antes también, mimándolo, y que sobre todo en estas cosas que son mucho más generalistas, si no conectas con tu público, se te va a escapar, porque ya te digo, la montaña de productos en todo es increíble, la cantidad de canales que hay que te van a hacer la competencia son brutales, y la cantidad de cosas o sea, Star Wars no puede hacer que enterrar todo lo que saldrán durante esos 2 meses que se estrene la película. Hay muchas cosas relacionadas que al público de Star Wars le va a gustar también, por lo que te decía al principio también, de que tenemos mucha conexión demostradísima, de que la gente que le gusta la ciencia ficción, la fantasía, el terror, los cómics, las novelas, las series y las películas, tienen muchísimas cosas en común. ¿Tú crees que en España se cuida al espectador? O sea, al espectador, al consumidor, ya sea lector, o simplemente es alguien que va y compra y consume y no se le tiene realmente en cuenta? Es que, claro, nosotros estamos en un nicho de mercado, entre comillas, muy pequeño. Todavía, que sí, que hay mucha gente en la que saca sus obras precisamente porque saben que, con un respeto muy grande por la obra original, que sabe que tiene sus propios lectores. Antes no se le mimaba, pero yo creo que ahora sí, al menos, ya te digo, en lo que conozco yo, los productos basados tanto de merchandising como audiovisuales en las obras originales tienen muchísimo es de cómic. Esto es muy de cómic. ¿Y qué? ¿Funciona? No lo intentes variar, precisamente porque saben que la fórmula es muy... la gente lo acepta, tenemos la mente mucho más amplia, que no decir, no, es que esto lo vamos a cambiar porque no se entiende. En animación, en Fan Hunter, nos encontramos con esto muchísimo, le cambiaron el concepto totalmente y no había manera de distribuirlo, ni de venderlo. ¿Por qué? Porque no funcionaba. La versión generalista del espíritu de tu obra. Específico. Una cosa te voy a preguntar, ya por interés personal, ¿qué hay que hacer para que Cespiñol te convierta en un personaje Cespiñol? Porque hay un montón de gente que ya ha salido y esto es así, yo quiero salir, te lo he dicho más de alguna vez, y ¿qué hay que hacer para que salir en un cómic tuyo? Llevamos 25 años, han pasado muchísima gente. Por lo general pongo a conocidos míos que aparecen en el cómic y, bueno, como lo he explicado yo también muchas veces, mueren en el cómic. Es morir heroicamente pues, siendo personaje de Fan Hunter. Hay mucha gente que le encanta eso, en serio. Bueno, Santiago Segura, yo, Antonio Martín Piñol, que hace un momento estábamos hablando con este autor aquí en este mismo escenario. Alejo Cuervo, claro. Alejo Cuervo, la mayoría de personajes tienen su base en personas reales. ¿Qué hacer? Bueno, de momento hay todavía cola para gente que quiere salir y quiere morir heroicamente,
Pero bueno, simplemente enviar tu propio personaje dibujado por ti, enviármelo por mail y bueno, seguramente en algún sitio acabará saliendo, por supuesto. ¿Hay mucha gente que te pide cameos? Porque supongo claro, que con tanto tiempo tiene que mucha ser... gente, muchísima, sobre todo en las convenciones y sobre todo en las firmas de ejemplares. Me gustaría ser en tu cómic. Tengo muchísima gente que me envía o su ficha de personaje de rol o dibujos diseñados por ellos porque quieren aparecer en el TVO, aunque sea en un rincón. De hecho, hicimos una vez un llamamiento a ver quién quería aparecer en la batalla de Montjuic, en la nueva versión, que salían al final en una especie bueno, dieron su vida en la tercera batalla de Montjuic, ¿no? Y llegaron 640, 650 peticiones de personas para salir, alistados para que su nombre y su personaje apareciera.